ante un agente dañino, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo el sistema inmune innato respondía en segundos, en minutos, el sistema inmune adaptativo se demoraba más, es decir, en horas o días. Pero en esta asesoría le vamos a dar un porqué, una razón, ¿ok? Entonces, los temas que vamos a ver en esta asesoría van a ser primero las características del sistema inmune adaptativo, luego los componentes, luego la presentación y reconocimiento de antígenos, que esta es la razón por la cual el sistema adaptativo se demora en responder ante un agente dañino. No se olviden que sistema inmune es igual a sistema de protección, así como en la sociedad tenemos un sistema de protección dada por la seguridad ciudadana, los policías. De igual manera, dentro de nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune con sus células, con sus proteínas, sus inmunoglobulinas, sus proteínas del complemento, nos van a proteger a nuestras células, ¿ok? Luego vamos a hablar acerca de la linfopoiesis. Las células del sistema inmune adaptativo son los linfocitos. Entonces, si queremos conocer cómo funcionan los linfocitos o cómo ejercen su función, tenemos que hablar de primero cómo se generan, ¿ok? La linfopoiesis. Y con esto vamos a lograr aprender el tema de sistema inmune innato, pasito a pasito, que ustedes van a demostrar cuánto han aprendido con las preguntas que les voy a presentar al final. Así que súper atentos porque quiero que todos a capela puedan mencionar las respuestas de todas las preguntas, ¿ok? Bien, entonces aquí están los temas en la parte superior. Como saben, a mí me gusta trabajar con esquemas. Y en lo que nos vamos a enfocar en esta diapositiva va a ser de las características. Primero, sistema inmune innato, como ya saben, lo que reconocía eran los patrones moleculares. Veo por aquí algunas caritas nuevas, así que voy a repetir algunos conceptos que de repente ustedes no hayan escuchado porque no asistieron a las asesorías. Recuerden que los patrones moleculares son partecitas de algún microbio o partecitas de alguna célula dañada de nuestro propio cuerpo que van a ser reconocidas por nuestras células del sistema inmunitario innato. ¿Qué células forman parte del sistema inmune innato? Los macrófagos, los neutrófilos, las células dendríticas, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, estos patrones moleculares, estos pedacitos, pueden formar parte de un patógeno, de un microbio, como les estaba diciendo. En ese caso, cuando es un pedacito, un patrón molecular de un patógeno, se denomina o se conoce como patrón molecular asociado al patógeno. Lógico. Puede ser un patógeno bacteriano, puede ser un patógeno viral, puede ser un patógeno micótico, o sea, un hongo, puede ser un patógeno parasitario, o sea, un parásito, de cualquiera de todos los parásitos que hay. Luego, patrón molecular asociado al daño, DAMS, son aquellos pedacitos de nuestras propias células que por alguna razón se encuentren dañadas. Por ejemplo, una célula que se haya infectado por un virus. Esa célula ya no va a tener ninguna función en nuestro cuerpo, ya está totalmente dañada, así que al lisarse, al romperse esta célula por el mismo virus, aquí se van a desprender de la célula, o mejor dicho, se van a liberar pedacitos de esta célula, por ejemplo, su material genético, ADN, por ejemplo, ARN, sus mismas proteínas, sus mismas organelas, sus mismos lípidos de la membrana celular, el mismo colesterol. Todas esas estructuras que antes estaban dentro de las células, ahora están fuera. Entonces, como son estructuras de una célula que ya no funciona, ya no le sirve al organismo, pues ahí tiene que actuar nuestro sistema protector. ¿Para qué? Para engullir o para eliminar a esos pedacitos de mi célula dañada. ¿Cómo se le llama a esos pedacitos de mi célula dañada? Patrones moleculares asociados al daño. No se olviden. Por ejemplo, puede ser también una célula neoplásica, ¿okay? Una célula tumoral. Bien. Estos patrones moleculares, chicos, van a ser recepcionados por receptores, valga la redundancia, que se encuentran en las células del sistema inmune innato. ¿Cómo se llaman estos receptores que reconocen patrones? Se llaman receptores de reconocimiento de patrones, así de simple, PRR. Entonces, hasta ahí ustedes deben de recordar dos cosas. Primero, que el sistema inmune innato
lo que reconoce son patrones moleculares y que pueden ser asociados al patógeno o asociados al daño. Y segundo, que el reconocimiento se da mediante receptores de reconocimiento de patrones. Y por ejemplo tenemos a los Toll-like receptors. Ojo, puede ser que el microorganismo se encuentre en el extracelular, como una bacteria, o que estos pedacitos estén en el extracelular, ¿no? En los cuerpos apoptóticos, por ejemplo. Pero puede ser que se trate de patrones que estén dentro de una célula. Ya, entonces los receptores, cuando son patrones moleculares en el extracelular, estos receptores se van a ubicar ¿dónde? En la membrana celular del macrófago, por ejemplo, o de esta célula dendrítica. Pero si es un patrón molecular que está dentro de la célula, por ejemplo, el patrón molecular de algún virus, entonces van a haber receptores dentro de la célula, receptores de reconocimiento de patrones, pero van a ser intracelulares. ¿Ok? Bueno, eso ya lo he mencionado también en asesorías anteriores, así que si gustan, pueden revisar los videos y si no, al final me pueden hacer preguntas o al privado, como ustedes deseen. ¿Cuál va a ser la finalidad de que nuestro sistema inmune innato reconozca a estos patrones? Liberar citocinas. ¿Qué son las citocinas? Son como los WhatsApps que se envían las células para comunicarse entre sí. Entonces, un macrófago libera, por ejemplo, citocinas que pueden ser proinflamatorias, o sea, citocinas que van a servir para llamar a componentes de la sangre hacia ese tejido donde está la bacteria. ¿Ok? En ese caso serían citocinas de tipo quimiocinas, porque están generando un movimiento de un tipo de células. ¿Ok? Y como muchas células de la sangre van a movilizarse hacia ese tejido donde está la bacteria, van a generar el tráfico celular. Nunca se olviden, eso les van a preguntar. El tráfico celular es generado por las quimiocinas, que son un tipo de citocinas. Y las citocinas son liberadas por todas las células de nuestro organismo, no solo el sistema inmune. Pero bueno, sigamos. Entonces van a estimular también el reclutamiento de células inmunitarias, o sea, más células que ejerzan esa función protectora van a ser llamadas hacia ese lugar donde esté el microorganismo y también van a generar la inflamación. ¿Qué es la inflamación? La inflamación es, chicos, esa llegada masiva de componentes de la sangre hacia ese tejido donde está el agente dañino. Entonces, ¿qué llega de la sangre hacia ese tejido? Llega leucocitos, llegan, por ejemplo, proteínas del complemento que estén en la sangre, llegan, por ejemplo, inmunoglobulinas, llega también líquido, y por ahí también que algunos eritrocitos se pueden escapar. Por eso, chicos, es que cuando un tejido está inflamado, o sea, cuando un tejido concentra esas sustancias de la sangre que están acudiendo a ese tejido por la presencia de un microorganismo, es que nosotros notamos en ese tejido inflamado edema, o sea, hinchazón, notamos también enrojecimiento, porque también hay vasodilatación de los vasos sanguíneos, redundando, y esas son las características de la inflamación, nunca se olvide. Ya. Luego, y la función que conecta con el tema del día de hoy, es que el sistema inmune innato le va a enseñar al sistema inmune adaptativo eso que vio. Un patógeno o una célula tumoral dañada o una célula infectada por un virus dañada va a ser mostrada por una célula del sistema inmune innato hacia una célula del sistema inmune adaptativo. ¿Ok? ¿Cuál es esa célula? La célula dendrítica. La célula dendrítica, chicos, como tiene la capacidad de la fagocitosis, porque la célula dendrítica deriva de un monocito, y recuerden que todos los monocitos, una vez que salen de la sangre, en los tejidos se diferencian en macrófagos. Y las células dendríticas son fagocitos, son macrófagos, pero que tienen la capacidad de presentar antígenos. Célula presentadora de antígenos o célula dendrítica. ¿Cómo presenta estos antígenos? Bueno, primero, la célula dendrítica, como todo macrófago, como todo fagocito, lo que va a hacer es engullir al microorganismo. Entonces aquí lo va a engullir, ¿ok? Lo va a fagocitar. Por la fusión del fagosoma con el lisosoma se va a degradar la bacteria y
pedacitos de esta bacteria se van a presentar en el complejo mayor de histocompatibilidad, MHC. Aquí, ¿ok? Nunca se olviden. Entonces, el MHC va a servir para que la célula presentadora de antígeno pueda presentar al antígeno. ¿Por qué ahora ya no se llama patrón molecular? Porque recuerden que como es un pedacito de un microbio que se le va a presentar a un linfocito T es parte del sistema inmune adaptativo, ahora este pedacito ya no se llama patrón molecular, sino se llama antígeno. Entonces, ¿qué ve el sistema inmune innato? Patrones moleculares. ¿Qué ve el sistema inmune adaptativo? Antígenos. ¿Ok? ¿Cómo se llama el receptor del linfocito T que va a recepcionar, que va a hacer match con este antígeno? Se llama receptor del linfocito T o T-cell receptor. ¿Cómo se llama el receptor del linfocito B que va a recepcionar a este antígeno? B-cell receptor. Pero, una diferencia acá. El T-cell receptor sí ve antígenos presentados por el complejo mayor de histocompatibilidad. En cambio, el B-cell receptor, receptor del linfocito B, ve antígenos que no son presentados por una célula presentadora de antígenos. Ve a cualquier antígeno que esté por ahí en el espacio extracelular. Y ojo, que el linfocito B ve antígenos que no son proteicos, ¿ok? Que no son proteínas. Puede ver antígenos lipídicos, puede ver antígenos con restos de sacáridos, ¿cierto? Uy, se me fue el nombre. De monosacáridos, ¿no? Bien. En cambio, el antígeno que se le presenta al linfocito T es un antígeno de tipo proteico. Nunca se olviden de eso. Y recuerden que luego el linfocito T, una vez de ver al antígeno, va y le dice, le pasa el chisme al linfocito B. Y una vez que se comunica con el linfocito B, le dice a este linfocito B que por favor deje de producir la típica inmunoglobulina que produce el linfocito B sin que nadie le diga nada, que es la IgM, para que lo cambie por IgG o para que lo cambie por IgE. Por IgE lo cambiaría si es que el linfocito T vio un antígeno de tipo parasitario. Entonces el linfocito T le dice, oye, linfocito B, he visto un antígeno parasitario. Entonces tú, linfocito B, tienes que dejar de producir la IgM porque no sirve la IgM y ahora tienes que producir IgE porque esa inmunoglobulina tiene acción contra los parásitos, antiparasitaria. Ya hemos visto en asesorías anteriores por qué la IgE tiene efecto antiparasitario. O por ejemplo, también en las alergias se produce la IgE. También está la IgA. La IgA se produce especialmente en las mucosas de los órganos, porque en las mucosas hay muchos microorganismos. Pero recuerden que las inmunoglobulinas no quieren atacar esos microorganismos que forman parte de la microbiota intestinal, sino que quieren atacar a los microorganismos que sean patógenos, que generen daño. Entonces, en ese caso, la IgA es experta en únicamente reconocer a los microorganismos patógenos que estén en las mucosas, donde abundan los microorganismos que no son patógenos. Muy bien, que forman parte de la microbiota. Bien, chicos, entonces, algo más que ustedes deben de saber es que luego de que un linfocito T comunique, ¿no? Tenga la instrucción TB, o sea, tenga la instrucción o le dé el mensaje al linfocito B, resulta que se van a generar linfocitos de memoria. O sea, linfocitos que ante una segunda exposición con el mismo microorganismo, estos linfocitos ya no van a necesitar ver nuevamente al antígeno mediante la célula presentadora de antígeno, sino que de frente estos antígenos de memoria van a atacar a estos antígenos, ¿ok? Ya sean linfocitos T de memoria tipo CD4 positivos o CD8 positivos, ahora van a ser de memoria y van a actuar más rápido. Por eso es que en una segunda exposición el mecanismo es más rápido, ya no requiere toda esta presentación antigénica que demora días. Por eso es que demora el efecto del sistema inmune adaptativo. Bien, entonces, ¿cuáles son las diferencias del sistema inmune innato y adaptativo? El innato, en una primera exposición al microbio, tiene una respuesta inmediata. En cambio, el adaptativo, en una primera exposición, tiene una respuesta retardada. Delayed en inglés es retardada. Ahora,
También recuerden que las células del sistema inmune innato ven patrones, o sea, ven cualquier cosa o cualquier estructura que esté en un microbio. Por ejemplo, si están viendo al patrón molecular de una E. coli y están viendo el patrón molecular, no sé, de un neumococo, pueden ver, qué sé yo, una estructura de su membrana que puede ser la misma, o sea, es un patrón, no cambia. Puede ser la misma estructura en diferentes bacterias, lo que puede ver el sistema inmune innato. En cambio, el adaptativo no ve las mismas estructuras, ve estructuras específicas de un microorganismo que no está en otro. ¿Me dejo entender? Entonces, la respuesta del sistema inmune adaptativo de los linfocitos T es contra algo que se encuentre solo en un microbio y que no hay en otro. Por eso es que se dice que la respuesta del adaptativo es más específica, que tiene especificidad antigénica, no ve patrones, ve antígenos. En cambio, el innato ve patrones. La respuesta entonces siempre va a ser la misma. Por ejemplo, un macrófago, así vea 1000 veces a una bacteria, siempre la va a fagocitar. Nunca va a cambiar la actividad de este macrófago. La fagocitosis siempre va a ser la misma, en la misma intensidad. En cambio, un linfocito T, ante una segunda exposición, su efecto, su respuesta va a ser mayor, va a ser con mayor intensidad. Observen que los linfocitos B también van a estar produciendo inmunoglobulinas más específicas contra el patógeno contra el cual nos estamos enfrentando, perdón. Por ejemplo, una IgE, IgA, IgG, entre otras, ¿ok? Entonces, eso es lo que ustedes deben recordar siempre, la especificidad del sistema inmune adaptativo. Ese es otro cuadro que es comparativo, innato de PAMS o DAMS. No se olviden, asociados al daño o asociados al patógeno. En cambio, el adaptativo lo que ve es antígenos específicos. ¿Cuál es la diversidad? La diversidad, chicos, de las células del sistema inmune innato es limitada. ¿Por qué? Porque un macrófago ahorita puede responder a un microbio, lo fagocita, el macrófago tiene un tiempo de vida media, luego el macrófago va a realizar la apoptosis, muere y chao. En cambio, los linfocitos T, chicos, los linfocitos T y linfocitos B, cuando ven a un antígeno, ellos son súper rápidos. ¿Por qué? Porque generan más de sí mismos, o sea, se expanden y generan clones de sí mismos, ¿ok? Es como que hay más linfocitos T cada vez que observan a un antígeno. Y eso es lo que se conoce como la expansión clonal. Expansión clonal. Son los mismos linfocitos T. ¿En qué sentido son los mismos linfocitos T? O sea que todos van a reconocer al mismo antígeno. ¿Por qué todos van a reconocer al mismo antígeno? Porque hubo uno primerito, el primerito, el que ocasionó todo, el primero que vio a ese antígeno, luego surgieron los demás. ¿Ok? Expansión clonal. Nunca se olviden. Por eso es que la diversidad de los linfocitos del sistema inmune adaptativo es mayor por esa expansión clonal. La memoria también, ¿quiénes está? En el adaptativo. Ya. Componentes del innato. Componentes anatómicos, bueno, las barreras, ¿no? ¿Por qué las barreras son componentes del sistema inmune innato? Porque recuerden que son las primeras estructuras que enfrenta un microorganismo, un agente dañino, patógeno en este caso, que quiera agredir a nuestras células. Primero, por ejemplo, si nosotros tenemos, chicos, en la piel, ustedes lo deben saber, a muchos microorganismos que no lo podemos observar, pero están ahí. Por eso es que es muy importante el lavado de manos. Cuando estamos en el hospital, cuando estamos en la clínica, en realidad cuando estamos en todos lados. Entonces, si un microorganismo quiere ingresar a nuestra piel y generar enfermedad, pues tendríamos que tener por ahí alguna heridita en la piel, ¿cierto? Una herida expuesta a través de la cual estas bacterias puedan ingresar, ¿ok? Incluso virus, incluso hongos muy pequeños que nosotros no podemos observar. De ahí que es muy importante realizar la asepsia de las heridas. Entonces las barreras, chicos, son muy importantes. Si, por ejemplo, en el intestino, la mucosa intestinal también es una importante barrera, porque imagínense todos los microorganismos que deben ingresar con las comidas. Imagínense ya los microorganismos que están ahí formando parte de la microbiota intestinal.
una barrera ahí que está evitando que los microorganismos generen daño es la barrera de la mucosa intestinal. El pH del estómago también es una barrera porque va a alisar a los microorganismos que sean ácidos sensibles, o sea, sensibles al pH ácido. La flora también es una barrera, la flora microbiana. La temperatura de las cavidades del organismo también es una barrera, entre otras. Luego, acerca del sistema inmune adaptativo, las estructuras vendrían a ser los nódulos linfoides, o también llamados folículos linfoides, que son estructuras circulares, por eso se llaman nódulos o folículos, donde se encuentran muchos linfocitos T, ¿ok? Ahí esperando el antígeno. También en el vaso tenemos a los nódulos linfoides, ustedes se recordarán a la vaina linfática periarteriolar, ¿no? Todo eso que han visto en histología. Luego está también el tejido linfoide asociado a las mucosas. Por ejemplo, en el intestino, chicos, lo voy a dibujar un intestino chiquito. En la mucosa del intestino tenemos muchos nódulos linfoides que están a la espera de cualquier bacteria que se atreva a atravesar la barrera de la mucosa intestinal, para actuar contra esos microorganismos. Luego, acerca del innato, recuerden que ustedes tienen el sistema de complemento, que son proteínas, de bajo peso molecular también, que en la clase, en la asesoría anterior les he explicado todas las vías, las 3 vías de activación del complemento, una patología que está muy asociada, que es la hemoglobinuria paroxística nocturna. Tienen preguntas en la clase grabada también con las cuales pueden practicar, y los esquemas que les he mostrado espero que les ayude. Así que luego también en el adaptativo, los anticuerpos, y tienen que conocer sus sinónimos, anticuerpos o inmunoglobulinas o gamma globulinas. Recuerden que en la sangre nosotros tenemos estructuras o tenemos proteínas con forma globular, o sea, con forma de globito, en otras palabras. Esas proteínas se llaman globulinas y que mediante un estudio de electroforesis, o sea, en el que se ve qué tan rápido caen a través de una fuente o de una, no sé cómo se llama esto, bueno, que es de nitrocelulosa, caen ahí y se les clasifica de acuerdo a donde se encuentren en alfa, beta o gamma. Las gamma globulinas son las que nosotros conocemos como inmunoglobulinas o anticuerpos. ¿Okay? Y bien, las células del sistema inmune adaptativo son los linfocitos T, linfocitos B. Hay un tipo de linfocitos que son parte del sistema inmune innato, que son los linfocitos NK o células NK o células natural killer, nunca se olviden. Bien, ahora sí entramos a lo más interesante, chicos, que es la expansión clonal. Aquí, por ejemplo, están viendo a un linfocito T, es solo uno, está solito, está observando a una bacteria, está reconociendo una bacteria. ¿Cómo la reconoce? Mediante sus receptores de linfocitos T o TCR. Así como nosotros tenemos nuestros ojos para reconocer a las personas, ¿cierto? Que estamos viendo, ¿cierto? Los linfocitos o todas las células de nuestro cuerpo, para reconocer algo, necesita receptores. O sea, los receptores de nuestras células, chicos, son los ojos de estas. ¿Y qué está observando acá? Estará observando un patrón molecular. Uy, al que ahorita prenda su micro y diga que es un patrón molecular lo que está viendo el TCR, nos retiramos todos y acabamos la asesoría. Es un antígeno, no se olviden, es un antígeno. Patrón molecular es para cualquier célula del innato. Observen luego qué es lo que pasa con el linfocito T. Expansión clonal. O sea, se generan muchos linfocitos T idénticos. ¿A qué me refiero con que sean idénticos? O sea que todos reconocen al mismo antígeno, o tienen esa capacidad de reconocer el mismo antígeno. Entonces, si por ahí se encuentran con la misma bacteria, porque recuerden que cuando ingresan las bacterias en nuestro organismo se reproducen a 1000 por segundo, y esto 1.000.000 por segundo, por lo tanto, como son demasiadas bacterias, nosotros necesitamos más linfocitos para que combatan a esta agente dañino. Entonces, ¿qué es lo que observan los linfocitos? Observan antígenos proteicos.
¿ok? Antígenos proteicos. Pero aquí esta imagen está mal, porque si se dan, porque si han prestado atención, mejor dicho, el linfocito T no reconoce directamente a la bacteria, sino que requiere que una célula presentadora de antígenos le presente el antígeno en MHC. Entonces, este gráfico, chicos, está mal. Pero bueno, es una referencia, ¿no? Entonces, luego, en realidad, de reconocer al antígeno presentado por la célula presentadora de antígenos, ahí recién es que se realiza la expansión clonal. Bien. Ahora entramos a los componentes, o profundizamos un poco más de los componentes, o bueno, esto en realidad es de linfopoiesis, un lapsus. En linfopoiesis, recuerden ustedes que la célula que produce a todas las células sanguíneas es la célula madre hematopoyética. Y esta se va a dividir en dos: célula progenitora linfoide común y progenitora mieloide común. La linfoide produce todos los linfocitos: linfocitos T, linfocitos B, linfocitos NK. Y la mieloide produce a todas las demás células, a todos los demás leucocitos, porque los linfocitos, recuerden que son un tipo de leucocitos, y produce también glóbulos rojos y glóbulos blancos, o sea, plaquetas. Entonces, una vez que en la médula ósea, porque esta célula madre hematopoyética está en la médula ósea, produce a sus linfocitos T, miren aquí qué es lo que pasa con estos linfocitos T. Aquí está. Primero, este linfocito T recién surgido de una célula madre, perdón, de una célula progenitora linfoide común, ¿no? De su predecesora, se llama procélula T. ¿Por qué procélula T? Porque recuerden que una célula T, para reconocer a los antígenos, ¿qué necesita? Un TCR. Y aparte, células T hay de dos tipos: células T que tienen un clúster de diferenciación en su membrana celular llamado CD, que puede ser del número 4, se llamará CD4 positivo, o puede ser que tenga un clúster de diferenciación número 8, o sea, será un linfocito T CD8 positivo. Como este linfocito T recién producido a partir de una célula progenitora linfoide común, no tiene ni CD4, ni CD8, ni TCR, no tiene nada, se llama procélula T. Igual con el linfocito B. El linfocito B, que no tiene nada, no tiene ni su BCR, no tiene ni algún clúster de diferenciación, no tiene nada, se llama procélula B. Luego les comento que una procélula T también pueden surgir a partir de ella más células T, con la finalidad de que pues puedan haber muchas células T que lleguen al timo, donde se va a realizar la selección de las células T que realmente sean capaces de combatir a agentes dañinos. ¿Ok? Bien. Entonces resulta que justo antes de llegar a el timo, las células T expresan una partecita de su receptor de célula T. Recuerden que el receptor de las células T tiene dos cadenas, alfa y cadena beta. En cambio, los linfocitos B, chicos, los linfocitos B, recuerden que se diferencian en células plasmáticas y las células plasmáticas liberan inmunoglobulinas. Y como ya hemos visto en asesorías anteriores, inmunoglobulinas tienen cuatro cadenas. Dos cadenas centrales pesadas, porque son las más grandes, y dos cadenas a los costaditos, que se llaman ligeras, porque son las más chiquitas. Entonces, la cadena beta del TCR recién se ha sintetizado y se ha colocado en la membrana del linfocito T. Y ahí ya podemos decir que está surgiendo un linfocito T, ¿no? Todavía inmaduro, pero que luego va a pasar todo un proceso para madurar. Este linfocito T no tiene ningún clúster de diferenciación. Entonces, ¿cómo se llamará? CD4, ¿positivo o negativo? ¿Tiene o no tiene? No tiene CD4, entonces se llamará CD4 negativo. Uy, pero tampoco tiene CD8. CD8 negativo. No tiene ningún clúster. Ninguno de los dos clústeres que diferencia un linfocito T los tiene. Entonces se llamará
linfocito T doblemente o doble negativo, como lo quieran llamar. Ahí, chicos, es donde inicia su viaje en el timo. En el timo se le presenta al linfocito T, lo voy a dibujar de rojito, ya mucho negrito. En el timo se les presenta a estos linfocitos T que presentan su TCR, se les presenta a un complejo mayor de histocompatibilidad. Son específicamente las células de la corteza del timo las que van a expresar este complejo mayor de histocompatibilidad. Y aquí una pequeña acotación también que estoy viendo aquí, es que cuando ingresan al timo adquieren su CD4 y CD8. Entonces ahora ya no se llamarán doble negativos, porque ya lo adquirieron. Entonces ahora se llamarán doble positivos, doble positivos. Entonces ahora tenemos un linfocito T doble positivo con su TCR ya bien formado, ya tiene cadena alfa, ya tiene cadena beta, y ahora se le está presentando un MHC. ¿Qué célula le está presentando el MHC? Una célula de la corteza del timo. Entonces, aquí lo que se le pregunta a este linfocito T es, linfocito T, ¿reconoces a un MHC? ¿Por qué le hacen esa pregunta? Porque al final, cuando el linfocito T ya sea maduro, este va a tener que reconocer a muchos complejos mayor de histocompatibilidad para reconocer así al antígeno que presenta este complejo. Entonces, en el proceso de maduración del linfocito T, para ponerlo a prueba, a ver si es que va a funcionar en la periferia, en los tejidos periféricos, cuando ya sea maduro, entonces se le presenta el complejo mayor de histocompatibilidad. Y a este proceso se le llama selección positiva. ¿Por qué se le llama selección positiva? Porque a los linfocitos T que respondan con un sí, con una respuesta positiva, a ellos se les va a seleccionar, o sea, van a ser los que van a pasar al siguiente proceso, ¿no? O van a continuar, mejor dicho, el proceso de la maduración. Entonces aquí, por ejemplo, este linfocito T reconoció al complejo mayor de histocompatibilidad. Chévere. Aprobó esta parte del proceso y ahora va a pasar a la selección negativa. ¿Por qué se llama selección negativa? Porque solo pasan los que responden de manera negativa, o sea, los que responden con un no. ¿Cómo es esto? Al linfocito T se le presenta un antígeno propio. Puede ser la insulina, puede ser un antígeno lipídico propio, puede ser, qué sé yo, cualquier estructura de nuestro cuerpo, de una célula propia, se le presenta aquí al linfocito T. ¿Cómo es que estas células del timo pueden presentar antígenos propios? Gracias a que poseen el gen aire, que es muy heterogéneo y que da la posibilidad de presentar estructuras propias. Entonces, este linfocito T se le pregunta, oye, linfocito T, ¿tu TCR puede reconocer con alta afinidad a este antígeno propio? Y si el linfocito T responde que no, entonces eso quiere decir que está bien. ¿Por qué está bien? Porque es un antígeno propio. Y un linfocito T no debería reconocer un antígeno propio. Es como que a los policías, cuando se están formando en la escuela de policías, se los entrene para reconocer a personas que no son delincuentes, ¿me entienden? A personas que no delinquen. Eso no es lo correcto. Entonces aquí al linfocito T, si su respuesta fuese sí, o sea, si su respuesta fuese que el linfocito T sí reconoce con alta afinidad un antígeno propio, pues ahí lo que se le dice al linfocito T es, lamentablemente no puedes pasar si reconoces antígenos propios. Entonces, si reconoce antígenos propios, lo que se hace con este linfocito T es inducir en él la apoptosis. ¿Ok? La apoptosis. ¿Cómo se le llama a ese proceso por el cual se establece tolerancia a antígenos propios? En el timo se llama tolerancia central. ¿Por qué tolerancia? Porque tú estás seleccionando a los linfocitos que toleran tus antígenos propios, los antígenos de tus células. ¿Qué quiere decir que los toleran?
o sea que no van a reaccionar contra ellos, no van a atacar esos linfocitos T que están, que han terminado el proceso, que han aprobado estas selecciones, ¿ok? No van a reconocer antígenos propios, van a tolerar nuestras células, nunca van a reaccionar contra ellas, ¿ok? A eso se le llama tolerancia. ¿Y por qué central? Porque está ocurriendo en un órgano linfoide central. Esta tolerancia central, ¿qué característica tiene? Que es una tolerancia central pasiva. ¿Por qué es pasiva? Porque el linfocito T reconoció con alta afinidad al antígeno propio y se murió por apoptosis. Hay una tolerancia periférica, chicos, que en realidad es una tolerancia periférica activa. La periférica se llama activa. ¿Por qué? Y eso les van a preguntar a venir en examen. La tolerancia periférica se llama activa porque en los tejidos periféricos, por eso se llama tolerancia periférica, o sea, en la piel, en las mucosas, en cualquier tejido de nuestro cuerpo que no sea ni timo ni médula ósea, ¿ok? En cualquier tejido periférico, aquí los linfocitos T que reconocen con su TCR con alta afinidad a antígenos propios, esos linfocitos T están vetados. Se les mira mal a esos linfocitos T porque no deberían reconocer antígenos propios. Entonces aquí llega un linfocito T regulador. Este linfocito T regulador lo que hace es inducir la apoptosis, o mejor dicho, buscar la manera de que este linfocito T no reconozca a ese antígeno propio, ¿ok? Ahí no recuerdo el nombre del proceso, era tipo un apagamiento de la respuesta del linfocito T. Ahí tiene un nombre, pero bueno, ahorita se me fue. Bueno, para eso sirve el linfocito T regulador, para disminuir la respuesta del linfocito T contra ese antígeno propio. Y como esa tolerancia periférica está dada por otro linfocito T, el linfocito T regulador, se llama tolerancia periférica activa. O sea, alguien le indujo esa tolerancia a ese antígeno que antes reconocía. En cambio acá, en el timo, la tolerancia central fue pasiva, porque él solito decidió inducir la apoptosis. Pero resulta, chicos, que algunos linfocitos T que reconocen antígenos propios aquí en el timo pueden escapar la apoptosis y convertirse en linfocitos T reguladores. ¿Ok? Reguladores. Y eso lo van a ver en gráficos de sus diferentes libros de inmunología. Así que espero que se haya entendido. La parte de los linfocitos B es un poco más sencilla. Los prolinfocitos B se llaman prelinfocitos B cuando expresan solo las cadenas pesadas. Una vez que expresan las cadenas ligeras, se convierten en células B inmaduras. ¿Por qué células B inmaduras? Porque todavía no han reconocido ningún antígeno. Cuando una célula recién reconoce un antígeno, ahí se llama célula madura. Las células inmaduras, o que todavía no reconocen antígenos, también se llaman naive. Naive. Esto de acá les quiero mostrar, esta es la estructura de un linfocito, perdón, de un receptor de linfocito T. O sea, este es un TCR, T-cell receptor. Observen que tiene una cadena alfa y tiene una cadena beta, con un segmento variable y un segmento constante. ¿Para qué me sirve el segmento variable? Ya son aminoácidos que pueden tener cualquier combinación que a ustedes se les ocurra. Y por lo tanto, estos aminoácidos pueden reconocer cualquier antígeno que exista en cualquier microorganismo. En cambio, el segmento constante, pues como no tiene exposición al antígeno, no es muy importante. Y también está el segmento o la porción transmembrana, que es lo que atraviesa la membrana celular y lo que le permite estar adherido a la célula, ¿cierto? Bien. Tercer y penúltimo tema, antes de pasar a las preguntas, la presentación y reconocimiento de antígenos es muy importante. Presentación, presentar antígenos en el complejo mayor de histocompatibilidad. Reconocimiento por linfocito T. Se conoce antígenos en el complejo mayor de histocompatibilidad. El linfocito B lo que hace es ver al antígeno de frente. Y el linfocito B reconoce cualquier tipo de antígeno que no sea proteico. En cambio, el linfocito T ve proteínas. Nunca se olvide.
Me olvidé decirles algo. El linfocito T que tiene CD4 se llama helper. Y el linfocito T que tiene CD8 se llama citotóxico. Helper tenía otro nombre, pero ahorita se me fue. Un momento, por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya. Ya. Ya, bueno. C4 es helper. Oh, chicos, ¿quién me ayuda? El otro nombre, el nombre en español de helper era... O sea, helper suena a ayuda, pero era linfocito T. Colaborador. Ahí está. O colaborador. Ya. Entonces, tanto el linfocito TCD8 como TCD4 se les va a presentar MHC. Al citotóxico, chicos, lo que se le va a presentar es el MHC clase 1. Y al helper, lo que se le va a presentar es el MHC clase 2. Entonces, lo primero que ustedes tienen que saber, un momento, lo primero que ustedes tienen que saber acerca del MHC es cuál es la estructura. El MHC clase 1, que es un palito, tiene justamente una partecita, ¿ok? En cambio, el MHC clase 2 tiene ambos segmentos, y ambas cadenas, mejor dicho, ¿ok? ¿Cómo se llama la cadena chiquita del MHC clase 1? Se llamará beta 2 microglobulina. Microglobulina porque es chiquita, ¿ok? Y beta 2 porque es la cadena beta, pues, ¿no? La otra es la cadena alfa. Entonces, el MHC, ¿cuántas cadenas tiene? Alfa y beta. Igual que el TCR al que se le va a presentar el antígeno. El TCR también tiene cadena alfa y beta, lo acabamos de ver en la diapositiva anterior, ¿se acuerdan? Ya. El clase 1, miren dónde presenta el antígeno. El antígeno en el MHC clase 1 solo es presentado por la cadena alfa, por esa hendidura, ¿ok? Por esa pequeña concavidad que genera el MHC clase 1 en su cadena alfa. En cambio, el MHC clase 2 tiene ambas cadenas, alfa y beta, y por lo tanto los antígenos son presentados por ambas cadenas. Recuerden que los clústeres de diferenciación apoyan en la presentación de antígenos. Si aquí está el antígeno siendo presentado al TCR, aquí está el clúster de diferenciación del helper, del colaborador, que es el CD4 positivo, apoyando en esa presentación de antígenos. Y aquí está el CD8 del citotóxico, apoyando en la presentación de antígenos al linfocito T por parte del MHC clase 1. ¿Dónde está el MHC clase 1? El MHC clase 1 está en las células que han sido infectadas por un virus. ¿Por qué? Porque cualquier célula de nuestro cuerpo puede ser infectada por un virus. Una célula de nuestro cerebro, una célula de la piel, una célula de cualquier parte del tracto gastrointestinal, una célula hepática. En cualquier célula que tenga núcleo está el MHC clase 1. ¿Qué célula no tiene núcleo? En los eritrocitos. Por lo tanto, los eritrocitos no presentan ni MHC clase 1 ni MHC clase 2. Eso les van a preguntar. Así que bien, ya les expliqué por qué en todas las células nucleadas, todas las células que son susceptibles a infección por virus, está el MHC clase 1. Por lo tanto, miren acá abajo, donde estoy señalando con la flechita roja, una célula luego de ser infectada por un virus, al toque, rompe o lisa, les hago un zoom mejor, va a romper a ese virus. Lo va a romper en unos pedacitos chiquitos. ¿Cómo se llama esa gran estructura que va a romper a ese virus o que lo va a alisar? Se llama proteasoma. Pasa por ese proteasoma, que es un gran complejo,
se escinde al virus y estos pedacitos, estos antígenos, se van a presentar en el MHC de esta célula. ¿Qué MHC es? Clase 1. Y aquí se presenta el antígeno. Antígeno. ¿A quién se le va a presentar este antígeno? Al linfocito T citotóxico. Linfocito T citotóxico. ¿Por qué al linfocito T citotóxico? Porque ese linfocito T es el único capaz de luego ir a aniquilar a esta célula infectada por un virus. ¿Ok? Bien. Por eso es que el MHC clase 1 está en cualquier célula nucleada susceptible de infección viral y va a servir para presentar el antígeno a un citotóxico, o sea, una célula capaz de lisar a esa célula propia infectada. En cambio, un linfocito T helper, que se los voy a dibujar por aquí, observa, un linfocito T helper observa con su TCR antifagocitados por ejemplo, un macrófago o por una célula presentadora de antígenos. Este antígeno se va a presentar ¿dónde? Se va a presentar en su MHC de esa célula presentadora de antígenos. ¿Qué célula o qué MHC tendrá? MHC clase 2. ¿Por qué MHC clase 2? Porque previamente esta célula realizó la fagocitosis. Entonces se engulló al microbio en un fagosoma, lo lisó en el lisosoma, ¿no? Lo engulló por el proceso de endocitosis y recién es que luego se presenta el antígeno. Y se presenta a un linfocito T helper que tiene la capacidad de secretar citocinas, ¿cierto? Que van a llamar a más monocitos o van a llamar a más células para realizar la fagocitosis de ese microorganismo. ¿Okay? ¿Fagocitos de qué tipo? Pueden ser neutrófilos de la sangre, pueden ser más monocitos que se diferencien en más macrófagos. Por eso es que la relación está entre MHC clase 2 y helper o MHC clase 1 y citotóxico. Este es un resumen. MHC, ¿dónde se presenta? En todas las células presentadoras de antígenos, o sea, todas las células que son capaces de realizar la fagocitosis. Hay una célula que quizá ustedes no se esperaban que sea presentadora de antígenos, que es el linfocito B. Linfocito B, chicos, también es una célula que presenta MHC clase 2. Macrófagos, células dendríticas, ya saben que realizan la fagocitosis. ¿Quién reconoce MHC clase 2? CD4. ¿Quién reconoce MHC clase 1? CD8, o sea, el citotóxico. ¿Qué tipo de antígenos reconoce o expresa o muestra o presenta el MHC clase 1? Antígenos proteicos. ¿Por qué antígenos proteicos endógenos o intracelulares? Porque recuerden que el virus, ¿dónde estaba? El virus estaba dentro de la misma célula. ¿Y qué hice con este virus? Pues lo lisé dentro de la célula. ¿Mediante qué? Mediante el proteasoma. Entonces, ¿qué presenta el MHC1? Presenta antígenos que han sido degradados en el citoplasma gracias al proteasoma, o sea, antígenos que han estado dentro de la célula intracelulares. Intracelular es lo mismo, chicos, que decir endógeno, ¿ok? Endógeno o intracelular es lo mismo. Presenta antígenos endógenos producto de la degradación de esas proteínas. En cambio, ¿qué es lo que hizo el MHC2? O mejor dicho, ¿qué presenta el MHC2 si está en células fagocíticas? Pues la célula que hizo fagocitó a una bacteria, por ejemplo. ¿Ya? O a un virus. También pueden fagocitar a virus. Entonces, el MHC2 va a presentar antígenos que estuvieron fuera de la célula, una bacteria, un virus, que los ha procesado en un fagolisosoma, y esos pedacitos, esos antígenos, recién los presentó en MHC clase 2. O sea, MHC clase 2 presenta antígenos exógenos que previamente fueron fagocitados o procesados en el fagolisosoma o engullidos mediante la endocitosis. Acá hay un cuadro comparativo. La vía del MHC clase 1. ¿Dónde se realizó la degradación? Proteasoma. ¿Dónde se localizó el péptido? ¿O dónde se va a localizar el péptido? En MHC clase 1.
¿Dónde se encuentra el MHC? En todas las células nucleadas. ¿Qué células reconocen a un antígeno endógeno producto de la degradación en el proteasoma y presentado por MHC clase 1? Citotóxico. Clase 2. ¿Dónde se degradó el antígeno? Si es producto de la fagocitosis, en un lisosoma. ¿Dónde se va a localizar el antígeno? ¿Por qué molécula va a ser presentada? MHC clase 2. ¿Qué células expresan este MHC clase 2? Dendrítica, macrófagos, células B. ¿Quiénes reconocen a esto? Células de helper, que como dice su nombre, van a secretar citocinas que llamen a más fagocitos, entre ellos neutrófilos y monocitos, que se van a diferenciar en fagocitos. ¿Ok? Algo más les iba a decir acá. Se me fue, pero bueno. Ya me acordé. Otra diferencia más. ¿Cómo son los antígenos presentados por la vía de MHC clase 1? Son antígenos endógenos, o sea que estaban dentro de la célula, degradados por el proteasoma. En cambio, ¿cómo son los antígenos presentados por MHC clase 2? Exógenos. ¿Qué quiere decir endógenos? Intracelulares. Ejemplo de un antígeno endógeno, un virus. Por eso es que como cualquier virus puede infectar a cualquier célula, es que cualquier célula nucleada puede tener MHC clase 1. En cambio, solo aquellas células que tengan la capacidad de fagocitar a esos microorganismos exógenos que están fuera, ¿ok? Solo esas células con capacidad fagocítica van a expresar MHC clase 2. Súper sencillo. Esto es para que vean a mayor detalle cómo es que se lisan los microorganismos, ¿ok? Esto de aquí arriba vendría a ser cómo se presenta el antígeno en MHC clase 1. Es un antígeno endógeno. Miren, acá hay una proteína en el citosol, ¿no? En el citoplasma, perdón, de la célula. Se le degrada por el proteasoma. Y los pedacitos en MHC clase 1, esto que luego gracias a una vesícula que se fusiona con las membranas celulares, que MHC clase 1 se expresa o se va a mostrar en la membrana, presentando al antígeno endógeno. ¿A quién? A un citotóxico. ¿Qué va a hacer luego este citotóxico? Va a atacar a esta célula infectada, la va a lisar. MHC clase 2, endocitosis, o sea, fagocitosis de cualquier bacteria. Se la degrada en el fagolisosoma. El lisosoma trae consigo a un MHC clase 2. Los antígenos se presentan en MHC clase 2. ¿A quién? Al linfocito T, CD4 positivo. Y acá deben tener en consideración algo. Antes de que el linfocito TCD8 positivo se le presente el antígeno en MHC clase 1, tiene que haber una activación del linfocito TCD8 positivo. ¿Y cómo se activa el linfocito TCD8 positivo? Por una presentación cruzada de antígenos. Nunca se olviden. Les voy a poner acá una línea de tiempo. Miren, linfocitos T, CD4, acá, linfocitos T, CD8. Al linfocito TCD4, fagocitosis, muestro MHC clase 2, con el antígeno, linfocito T se activa, feliz. En cambio, linfocito TCD8, ¿qué ocurre? Antes de que el linfocito TCD8, le voy a poner linfocito TCD8 positivo, antes de que se le presente esta célula nucleada, se le presente el antígeno endógeno en MHC clase 1, antes, este linfocito T CD8 positivo tiene que activarse mediante un MHC clase 2 que presente ese mismo antígeno, pero este MHC clase 2 va a estar en un fagocito que ha reconocido a ese antígeno, pero cuando todavía ha estado en el extracelular. Nuevamente, miren aquí, les voy a poner el ejemplo. Estamos viendo un virus, ¿ok? Estamos viendo un virus. Este virus, cuando está en el extracelular, cuando todavía no infecta a una célula propia, cuando todavía está en el extracelular,
se va a encontrar con un macrófago. Este de acá es un macrófago. ¿Qué va a hacer el macrófago? Ah, ya. El macrófago lo que va a hacer es engullir a ese virus. Lo va a lisar, ¿cierto? Lo va a fagocitar y lo va a presentar en el MHC clase 2, ¿cierto? Ahí no tengo una imagen bonita, pero bueno. Lo va a presentar en el MHC. ¿Este virus qué es? Es un antígeno endógeno. ¿Por qué es un antígeno endógeno si está fuera de la célula? Porque es un virus y su especialidad es infectar a las células, o sea, luego se va a encontrar dentro de la célula. Pero es presentado ese antígeno endógeno en MHC clase 2. Y luego se le presenta ese antígeno endógeno, ¿a quién? Al linfocito TC8 positivo. ¿Para qué? Para que se active. Una vez que se activa por esta presentación cruzada, ¿por qué se llama cruzada? Porque el MHC clase 2 no debería presentar antígenos endógenos, debería presentar antígenos exógenos. ¿Ok? Bien. Uy, un lapsus, un lapsus. MHC clase 1, porque está viendo CD8 positivo. Un lapsus, un lapsus, un lapsus. MHC clase 1. ¿Ok? Este es un antígeno endógeno porque luego va a estar en la célula, pero ahorita el MHC clase 1, ¿qué es lo que está presentando? Está presentando un antígeno exógeno. Un lapsus, un lapsus. Por eso se llama presentación cruzada. ¿Ok? Porque antes de que el antígeno sea endógeno, antes de que infecte una célula, antes de que se encuentre dentro de la célula, cuando todavía está fuera, exógeno, se ha fagocitado y como el macrófago es una célula nucleada, tiene la capacidad de expresar MHC clase 1, porque todas las células nucleadas tienen MHC clase 1. Entonces, MHC clase 1 presenta este antígeno que ahorita está fuera de la célula, es exógeno, lo presenta en MHC clase 1 a el CD8, o sea, al citotóxico. ¿Por qué me di cuenta de mi error? Porque recuerden que el citotóxico solo ve MHC clase 1. El citotóxico no le gusta el MHC clase 2, no lo ve. ¿Okay? El que ve MHC clase 2 es el helper. Luego de que se activa el citotóxico, recién este puede reconocer antígenos endógenos, o sea, antígenos que estén en una célula infectada. Recién. Y los va a reconocer obviamente en MHC clase 1. Esto que ha ocurrido previamente para la activación del linfocito T citotóxico, a esto se le llama presentación cruzada. Cuando un antígeno exógeno se presenta en MHC clase 1 para activar al linfocito B. Bien. Espero que se haya entendido, disculpen por el lapsus. Esto de acá lo vamos a ver la siguiente asesoría, es acerca de cómo es que además de la presentación antigénica, los linfocitos T requieren otros estímulos para recién activarse. Yo les he estado comentando que el linfocito T, mediante su TCR, ve un antígeno, se activa, expansión clonal, desarrolla memoria, instrucción TB, cambiamos inmunoglobulinas M a IgG o IgE, de acuerdo a lo que necesite, y todos somos felices, combatimos a la bacteria. Eso está bien, pero aquí hay más por ampliar, que lo vamos a ver en la siguiente asesoría. Es decir, que no solo se requiere la presentación con el antígeno como señal para activar al linfocito T, sino que se requiere aquí que otras moléculas interactúen y que den una segunda señal para que se active el linfocito T. Y así en las clases hablan de hasta una tercera señal que se requiere para que el linfocito T se active. ¿Qué pasa si el linfocito T tiene un fallo en el coestimulador? Por ejemplo, este que pintó de morado. Si tiene un fallo en ese coestimulador, por más que se le presente el antígeno, no tiene cómo realizar esa segunda señal para que se active el linfocito T, entonces al final no se va a activar. Lo vamos a ver en la segunda asesoría. Perdón, en la siguiente. Y finalmente, antes de pasar a las preguntas, la diversidad de reconocimiento. ¿De qué les habla esto? Les habla de cómo es que las inmunoglobulinas en esta región variable pueden tener una secuencia de aminoácidos tan diversa. O sea, cualquier secuencia de aminoácidos que ustedes se puedan imaginar.
Esto se debe a que, primero, como es una inmunoglobulina, ¿ok? Tiene una estructura proteica, por lo tanto, como está formada de aminoácidos, estos aminoácidos vienen de la traducción del ARN mensajero. Y el ARN mensajero viene de la transcripción de ADN. Entonces, aquí, por ejemplo, estamos viendo el ADN que tiene la información para una inmunoglobulina, el segmento constante de la inmunoglobulina y el segmento variable, el segmento de diversidad, el segmento de unión. Son diferentes segmentos. Nosotros ya hemos visto que las fracciones de la inmunoglobulina son la fracción constante, la fracción bisagra, esto es FC y esto es FAB, y la fracción de unión al antígeno, ¿cierto? Ya, pero aquí estos segmentos son partecitas de la inmunoglobulina, partecitas más pequeñas. Por ejemplo, aquí el segmento D, que es el segmento de diversidad, está dentro del fragmento FAB. Aquí el segmento de unión está dentro del fragmento de unión al antígeno, ¿okay? FAB, por ejemplo. A eso quería llegar. Entonces, ustedes se darán cuenta que parte del segmento variable está combinado con el segmento de diversidad y está combinado con el segmento de unión en un solo fragmento FAB. ¿Cómo ocurre eso si estos segmentos están separados? Resulta que hay enzimas, chicos, hay enzimas que permiten unir partecitas de estos segmentos. Así pueden combinar una parte del segmento D, otra con el segmento B, perdón, con el segmento V, con el segmento J. Esta enzima se llama enzima RAG, ¿ok? Va a recombinar segmentos de esta manera. Y luego, para añadirle diversidad de reconocimiento, o sea, para añadirle aminoácidos que que puedan reconocer diferentes antígenos, está el TDT, que es una enzima que va a agregar nucleótidos. ¿Por qué nucleótidos? Porque aquí todavía estamos en el ADN. Entonces va a agregar nucleótidos luego de que se haya recombinado todos estos segmentos gracias a la enzima RAG, y así van a crear a una gran inmunoglobulina que va a tener pues una secuencia de aminoácidos muy diferente, muy diversa. Y así todas las inmunoglobulinas que están en nuestro cuerpo, gracias a esta recombinación con la RAG, con la TET, es que pueden reconocer a cualquier virus, a cualquier antígeno de cualquier virus, de cualquier bacteria, microbio, etc. Bien, entonces ahora sí, vamos con las preguntas. Estas preguntas de acá son muy sencillas acerca del adaptativo, así que espero que las puedan resolver. A ver, ¿cuál creen que es la respuesta para la pregunta número 1? Chicos, los escucho. Sí que estas preguntas son muy básicas, pero las vamos a realizar antes de las preguntas netamente del tema, de la recombinación genética para los receptores, de MHC. Antes quiero que me respondan estas preguntas, antes de pasar a las preguntas más difíciles, más densas. Uy, perdón, un lapsus, un momento, un momento. Ya. ¿Alguien tiene la respuesta para cualquiera de esas preguntas, chicos? Me casi elimina esto. Ya, aquí están las preguntas densas. Todavía no. Chicos, para la primera pregunta que está a la izquierda, ¿alguien tiene la respuesta?
Karen, Soli, Kevin, Sol. Ya, a ver, sé que son preguntas muy, muy básicas, así que les voy a ayudar. Recuerden que para la primera pregunta, si estamos hablando de adaptativo, hablamos de que reconocen antígenos altamente específicos. Ajá. Luego, respecto a la siguiente pregunta, el sistema inmune innato reacciona de manera inmediata, en cambio el adaptativo tardía. Luego, esta última pregunta dice, la capacidad de responder más rápido y con mayor eficacia al interactuar por segunda vez contra un antígeno es del adaptativo. Ya, ahora sí, pasamos a las preguntas densas, que espero que sí me respondan, porque esto es lo que más deben de saber, lo anterior era para recordar un poco las funciones del sistema inmune. Así que bien, chicos, ¿quién me responde la primera pregunta? ¿Verdadero o falso? Todas son de verdadero y falso. Ya, Kevin dice en el chat, verdadero. Muy bien, Kevin. Em, Sistema inmune adaptativo, formado por linfocitos T y B, que reconocen antígenos con alta especificidad, sí. Siguiente. ¿Cuál es la respuesta? Ya. Kevin dice verdadero. A ver, la respuesta inmune adaptativa requiere un proceso de instrucción y maduración de los linfocitos. Por eso es que es la más tardía en comparación a la innata. 3. Los receptores que reconocen los antígenos en los linfocitos T y B están formados por 4 cadenas peptídicas y tienen muy alta diversidad de reconocimientos. A ver, ¿quién me dice? Pueden escribir al chat, chicas, también si desean. Ujú. Ya, miren, esta pregunta es trampa. ¿Por qué? Porque aparentemente todo muy bonito. Los receptores que reconocen antígenos son de muy alta diversidad, pero aquí está lo malo, que te menciona que los receptores de linfocitos T y B tienen 4 cadenas peptídicas. ¿Alguien recuerda cuántas cadenas peptídicas tienen los receptores de linfocitos T? Muy bien. De linfocitos T son 2, alfa y beta, igual que el MHC. MHC tiene alfa y beta, pero MHC clase 1 como un palito, la cadena alfa es la más grande, MHC clase 1. Y la cadena beta es una cadena beta 2 microglobulina. En cambio, el MHC clase 2 sí tiene a las dos cadenas enteras, alfa y beta. Entonces, el MHC clase 1 presenta el antígeno aquí, solo en la cadena alfa. En cambio, el MHC clase 2 presenta el antígeno gracias a ambas cadenas. Y MHC clase 1, no se olviden que es para citotóxicos. En cambio, MHC clase 2 es para helper. Y recuerden que para que el linfocito T citotóxico se active, antes necesita a un macrófago o una célula presentadora de antígeno que fagocite ese virus, todavía cuando esté en el extracelular, o sea, cuando todavía es un antígeno exógeno, y que lo presente en MHC clase 1 porque el linfocito T citotóxico solo ve MHC clase 1. Entonces es una presentación cruzada porque el MHC clase 1 no está presentando un antígeno endógeno, sino un antígeno exógeno. Ya, sigamos. Entonces esto es falso. Linfocito B, ¿cuántas cadenas tiene? Las mismas cadenas que inmunoglobulina. Tiene 4, 2 cadenas pesadas, 2 cadenas ligeras.
solo que el receptor del linfocito T es como una inmunoglobulina, sí, pero está unida a la membrana celular. Esa es la única diferencia. Bien, siguientes preguntas. La número 4, 5, 6, 7, 8. Ustedes mismos son. MHC clase 1 y MHC clase 2 se expresan en todas las células nucleadas para presentar antígenos a los linfocitos T. A ver si se acuerdan. Exacto, falso. MHC clase 1 es en las células nucleadas, porque todas son susceptibles de ser infectadas por virus, pero MHC clase 2 solo antígenos extracelulares, porque MHC clase 2 solo lo tienen las células fagocíticas, incluidos linfocitos B. Tolerancia central. ¿Alguien se acuerda? La tolerancia central, esa tolerancia a estructuras propias, a no reaccionar a estructuras propias, ¿era una tolerancia central pasiva o activa? Ujú, nadie se acuerda. Ya, no se preocupen. Miren, si este es el timo, recuerden que en la selección negativa, cuando solo se seleccionaba a los que respondían con no, es decir, el linfocito T tenía que, o no tenía, mejor dicho, no tenía que reconocer un antígeno propio. Si no reconoce un antígeno propio, pasa esto para culminar su proceso de selección, ¿cierto? Eh, Eso es beneficioso, que no reconozca antígenos propios. Pero ¿qué pasa si sí reconoce un antígeno propio? Pues ese linfocito está dañado, no debería hacer eso. Por lo tanto, se induce la apoptosis en este linfocito T, o sea, se la aniquila porque no es posible que un linfocito T esté transitando por nuestra sangre con la capacidad de reconocer antígenos propios con alta afinidad. Entonces, se le realiza a él la apoptosis. Es un proceso pasivo porque no requiere de nadie más para disminuir su respuesta o para apagar su respuesta. Por eso se llama tolerancia central pasiva. Ya. Bien, entonces la número 5 dice, tolerancia central en el timo se encarga de eliminar clones de linfocitos T que reconozcan antígenos propios con alta afinidad y además permite la generación de linfocitos T reguladores, sí, porque recuerden que hay linfocitos T que reconocen antígenos con alta afinidad que pueden no sufrir apoptosis, sino que pueden convertirse en linfocitos T reguladores. Entonces se les da una chance, digamos. Se les da una chance. Bien. Siguiente. Número 6. ¿Quién me dice la respuesta? ¿Quién está atento? A ver, a ver, a ver. Mm, Número 6. ¿Cuál es la respuesta? Uy, chicos, en un momento porque cerré el Teams en mi laptop de casualidad. Ya, a ver. Mm, Listo. Ya. En el chat Sol dice V, verdadero. Estábamos en las 6, ¿verdad? Ya. Se basa en el Estamos en las 6, ¿verdad? ¿O todavía no respondimos las 5? Ah, ya no, ya habíamos respondido a las 5, ¿verdad? Es la de tolerancia central. Ya.
V. Las 6 mencionaron que es V. Sol, gracias. ¿Se basa en el reconocimiento de antígenos con receptores altamente específicos y distribuidos de manera clonal? Sí. Recuerden, la expansión clonal, varios linfocitos T se generan. Esto es verdadero. Ya, siguiente. Vamos, chicos. Ustedes pueden. Les agradecería que respondan un poquito más rapidito, porque son varias preguntas. Yo creo que nos vamos a saltar la segunda página y vamos a ir con la tercera página ya, para no demorarnos. La número 7, V. Sol dice V. La memoria inmunológica que se produce tras el contacto con un determinado antígeno inmunogénico es una de las cualidades que diferencia al sistema inmune innato del adaptativo. Ajá, exacto, la memoria es del adaptativo. O aquí lo estoy mencionando. No, está bien, está bien. La memoria diferencia, ¿no? Ya. La número 8, chicos. ¿Cuál es la respuesta? Número 8, Sol, Kevin. ¿Cuál creen que está la respuesta? Ya. Número 8, verdadero, dicen. La molécula MHC clase 2 solo se expresa en células presentadoras de antígenos y se encarga de presentar epitopos proteicos lineales a los linfocitos T auxiliadores. Perfecto, perfecto, Sol. 9. Células dendríticas pueden procesar y presentar en las moléculas MHC clase 1 y MHC clase 2 los antígenos fagocitados, lo cual es muy relevante para la respuesta inmune antiviral y antitumoral. La respuesta es verdadero o falso. Estamos en la número 9. Dicen verdadero. Ya. Acá recuerden que le están poniendo de trampita esto. MHC clase 1 y clase 2. Ya. Las células dendríticas eh, pueden procesar en moléculas MHC clase 1 y clase 2, sí. ¿Por qué MHC clase 2? Porque las células dendríticas son fagocitos, ¿cierto? Y pueden presentar antígenos exógenos. ¿A quiénes? A los linfocitos T helper mediante MHC clase 2. Pero MHC clase 1 también se expresa en células dendríticas porque es una célula nucleada. Entonces, si es una célula nucleada, presenta MHC clase 1. ¿A quién? Al linfocito T, citotóxico, presenta antígenos exógenos por la fagocitosis para que los linfocitos T citotóxicos se puedan activar. Entonces, sí es relevante en una respuesta inmunitaria antiviral en este sentido de los citotóxicos y antitumoral también. ¿Por qué antitumoral? Porque una célula dendrítica también puede transformarse en una célula tumoral. Entonces, los antígenos se pueden fagocitar en el proteasoma y se pueden presentar en MHC clase 1, ¿cierto? O incluso la célula dendrítica puede fagocitar a células tumorales, fagocita células tumorales, no fagocita algo exógeno, rompe en pedacitos esa célula tumoral y esos antígenos los presentaría en MHC clase 1. ¿Por qué MHC clase 1? Porque quien va a ir contra una célula tumoral no es una célula helper, sino es un linfocito T citotóxico. Y para que el citotóxico pueda lisar a esta célula tumoral, ¿qué es lo que requiere el citotóxico? Reconocer a la célula tumoral. ¿Y cómo reconoce la célula tumoral? Porque va a expresar MHC clase 1, va a presentar el antígeno endógeno y ahora si el linfocito CD8 activado va a reconocer a ese antígeno endógeno presentado en MHC clase 1. Bien, la 10 y la 11, chicos, ¿cuál es la respuesta? Diez y 11, ¿cuál es la respuesta?
10 dice, en la linfopoiesis se produce recombinación al azar de los segmentos de genes que codifican la región de reconocimiento de antígenos del TCR, BCR y de los anticuerpos. Recuerden que anticuerpos y BCR tienen la misma estructura, 4 cadenas, 2 pesadas, 2 ligeras. Entonces la respuesta es verdadero. Muy bien, Sol. La 11. La actividad de enzimas RAG y TDT incrementa la diversidad del reconocimiento de antígenos por parte de los linfocitos B y T. Nunca se olviden, ¿qué quiere decir diversidad de reconocimiento? Muy bien, Sol. Diversidad de reconocimiento quiere decir que existen 1001 antígenos, chicos. Las bacterias, los virus, los hongos, existen 1001 estructuras en estos microorganismos que van cambiando. Entonces, si yo quiero reconocer algo único en ese microorganismo, pues mi receptor, ¿no? Mi TCR, tiene que tener también una estructura, una secuencia que sea complementaria a ese antígeno único. Entonces ahí es donde intervienen RAG y TDT para recombinar sus aminoácidos de cualquier manera que sea posible para que sea complementario a la secuencia de los antígenos. La página 2 nos pasamos a ver, a lo mejor las preguntas importantes, porque no voy a decir que por aquí haya una. Ya. Tolerancia central. ¿Ocurre en órganos secundarios? Esta pregunta se fue. Falso. Linfocitos T reguladores provienen del timo, como de la diferenciación de linfocitos T vírgenes. ¿Intervienen los linfocitos T reguladores en tolerancia activa? Sí. Los linfocitos T reguladores en los tejidos periféricos le dicen a un linfocito T que reconozca antígenos propios con alta afinidad que por favor deje de funcionar. Eso fue inducido por el linfocito T regulador. Es un proceso activo y es una tolerancia de tipo periférica, no se olviden. Antígenos extratímicos, o sea, antígenos que no están en el timo, ¿se pueden expresar en el timo gracias al gen aire? Por supuesto que sí. Las moléculas MHC clase 2 se encuentran en macrófagos, linfocitos B, dendríticas, esto siempre se lo van a preguntar. Tolerancia central se encarga de eliminar clones de linfocitos T y B que no reconocen antígenos extraños. Eso es falso. Se encarga de eliminar clones de linfocitos T que reconozcan antígenos propios. Muy bien, MHC clase 1, microglobulina, ya saben. MHC clase 1, un palito, cadena alfa, chiquito, cadena beta 2, microglobulina. Si una célula deja de expresar MHC clase 1, pues el linfocito T, citotóxico, va a estar paseando por ahí como loco y nunca va a poder encontrar ese antígeno endógeno para poder lisar a las células. Entonces, sí. Si dejo de producir MHC clase 1, seré menos susceptible a la lisis mediada por linfocitos T. Presentación cruzada por fagocitos. Es muy importante para activar a los citotóxicos o auxiliadores o colaboradores. Falso. Es a los, perdón, a los helper. Es a los citotóxicos. Bien, chicos, bien. A ver, una difícil. Esta de acá, que les puse en el pretest. Una persona con defecto innato en la expresión y función de la enzima RAG tendrá un fenotipo linfocitario TB negativos y NK positivos, sí, porque RAG interviene en la recombinación de los segmentos de un gen que va a expresar TCR y BCR. ¿Ok? Bien. FOXP3. FOXP3, chicos, recuerden que es un factor de transcripción que se encuentra dentro de los linfocitos T reguladores. ¿Okay? Nunca se olviden. A ver, algo más. No se preocupen que yo les voy a pasar esto con las respuestas de verdadero y falso. Tolerancia central se encarga de asegurar la supervivencia de los clones que reconozcan antígenos propios. Miren que las preguntas les vienen con trampita, porque no es que los linfocitos, perdón, que en la tolerancia central se pase por alto
o sea, se permita la supervivencia de clones de linfocitos. Y miren, menos linfocitos B, son linfocitos T, ¿cierto? Entonces, de hecho, ya es falso. Porque si es que estoy tolerando, es porque estoy eliminando a lo que sí reconoce antígenos propios. ¿Ok? Bien. Entonces, no asegura que todavía estén presentes células que reconozcan antígenos propios con... Ah, no, aunque acá dice con baja afinidad, pero igual no tiene que ver linfocitos B. ¿Ok? Bien. MHC clase 2 no está en todas las células nucleadas, solo MHC clase 1. Y bueno, así hay muchas preguntas que se repiten, que están planteadas como de manera contraria para que puedan practicar. Yo les voy a pasar esto, aunque esto también se lo pasan en sus teorías, me imagino. Muy bien, chicos, así que eso sería todo. Espero que les haya ayudado de verdad la asesoría. A mí me gusta mucho Inmuno y sé que a algunos les parece un curso fácil, pero espero realmente que les vaya bien en su parcial. Y para el Karen, Soli, sí, un momento, Kevin, que creo que no entran mucho las asesorías, no recuerdo, más los veo a Kevin, a Sol. Les comento, ay, voy a tener la grabación. Ya.